Hola, vamos a hablar sobre el rol de la esposa en el matrimonio, pero vamos a hablar sobre un poco más también y tratar de dar como una teología de la mujer. Y cuando pensamos en el rol de la esposa en el matrimonio cristocéntrico, tenemos que primero entender que hay una cultura que está tratando, quizás más ahora, como nunca antes, redefinir el rol y naturaleza de la esposa y la mujer. Y creo que como en Estados Unidos, el país de donde soy, y casi todo el mundo, nos encontramos en el medio del movimiento feminista. Y como afirma una autora, esta forma de feminismo construyó la idea de que la igualdad ahora significa ser lo mismo que un hombre. Entonces, la lucha que vemos ahora con el movimiento feminista no es solo una lucha contra la desigualdad, sino realmente una destrucción de la distinción entre el hombre y la mujer. En otras palabras, muchos quieren pensar que la idea de la igualdad ser lo mismo que un hombre. Entonces, y ahora obviamente vemos el abrazo de la sexualidad entre la confusión del género. Hay varias cosas que vemos. Por eso, como cristianos necesitamos entender bien el rol de la esposa y la naturaleza de la mujer según la Biblia. Entonces, lo que quiero hacer es dar 3 puntos sobre una teología bíblica de la mujer y después 3 o 4 puntos sobre la función del rol de la mujer en la Biblia. Entonces, primero lo que vemos es los humanos fueron creados en la imagen de Dios, ¿ok? Y eso es muy importante. En Génesis, y si tienen sus Biblias, sería bueno abrir sus Biblias a Génesis capítulo 1, porque es en este capítulo donde vemos la teología de la mujer. En Génesis capítulo 1, versículo 26, dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Entonces, cuando entendemos bien que Dios creó la humanidad en su imagen, hay algunas implicaciones importantes. Primero, es nosotros pertenecemos a Dios y su diseño y su señorío sobre nuestras vidas. El hecho que fuimos creados en su imagen significa que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino al Dios que creó todo el mundo. Entonces eso significa que todo lo que hacemos debería ser para la gloria de Dios. En segundo lugar, el hecho que Dios nos creó en su imagen significa que fuimos creados para cumplir su voluntad en el mundo. De hecho, justo después de la afirmación que Dios nos creó en su imagen, en el versículo que leímos, Dios dice que Él nos creó para ejercer dominio sobre los peces del mar y sobre el mundo. En otras palabras,
para cumplir su voluntad en el mundo. Obviamente eso tiene una implicación con el rol de la esposa y el rol del esposo. También lo que vemos es los humanos fueron creados en dos géneros. Además, para comprender el papel de la mujer, es importante darse cuenta de que Dios creó dos géneros. Quizás esto parezca obvio, pero no tanto en nuestra cultura, ¿sí? En el versículo siguiente, en Génesis capítulo 1, versículo 27, dice: Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces la idea de que Dios creó dos géneros significa dos cosas importantes, dos implicaciones. Uno es, hay dos géneros. El versículo 27 significa que hay un hombre y hay mujer. Y es el Dios mismo que hace las distinciones y no el hombre. En otras palabras, la gente no puede elegir su género. Dios ya lo ha hecho. Entonces, bueno, en segundo lugar, hay distinciones de roles y funciones entre los géneros. Si Dios hubiera querido un solo género, podría haberlo creado así, pero creó dos para cumplir su propósito en el mundo. Entonces, una de las implicaciones es que podemos ver distinciones de roles entre los dos géneros. Y una de las cosas que vemos es que el movimiento feminista está tratando de destruir cualquier distinción que existe entre los dos géneros. Pero desde el principio del mundo, con la creación del mundo, vemos distinciones de naturaleza y roles. Bueno, también podemos ver que el sexo, y ya hemos hablado sobre eso un poco, pero número 3 es que el sexo debe ser entre un hombre y una mujer. Génesis capítulo 2, versículo 23. Dice eso: el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará su padre y su madre y, este es clave, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, y el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Bueno, entonces a partir de este versículo vemos que, uno, el sexo es bueno y está diseñado por Dios. También vemos que el sexo debe ser entre una mujer y un hombre, porque Dios creó la diferenciación sexual, ¿sí? Masculino y femenino. Y también el sexo debe limitarse a la relación matrimonial. Es la unión entre un esposo y una esposa. Bueno, todo eso, todo lo que estamos hablando es necesario. Toda esta información es necesaria para construir un fundamento teológico importante al respecto de la mujer en el matrimonio. ¿Por qué? Porque si no entendemos bien estas verdades,
no vamos a entender bien lo siguiente. Y lo siguiente es más específico al rol de la mujer. Entonces ahora lo que quiero hacer es dar 4 características sobre la mujer piadosa en el matrimonio. Entonces, lo primero que queremos ver es el rol de la sumisión de la mujer en casa. Entonces, la esposa respeta y se someta. Efesios 5, versículo 22, dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo el mismo Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Entonces, John Piper dice eso sobre la sumisión. Él dice la sumisión es el llamado definido de una esposa a honrar y afirmar el liderazgo de su esposo, y así ayudar y llevarlo a cabo de acuerdo a sus dones. Esto significa que la esposa reconoce que Dios ha colocado a su esposo sobre ella como su cabeza o líder espiritual. Obviamente podemos hablar mucho sobre este tema de la sumisión, pero también quiero aclarar algunas cosas sobre lo que la sumisión no es, porque hay un poco de confusión. Primero, la sumisión no significa que una mujer esté de acuerdo con todo con su esposo, ¿sí? No significa eso. Tampoco no significa que la esposa no tiene un rol intelectual en la casa. Muchas veces la mujer es más inteligente. Por ejemplo, en mi caso es así. Pero es decir, que obviamente la mujer tiene un rol intelectual en la casa. Sumisión no significa que una mujer tiene que renunciar a todos los medios para tratar de influir en tu marido. Por ejemplo, 1 Pedro dice que la esposa puede influir su esposo. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 dice que pueden ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Eso significa una forma de influir, que la mujer puede influir a su esposo. También Efesios capítulo 4, versículo 15 dice que la gente puede hablar la verdad en amor, y eso implica que las esposas pueden hacer lo mismo, ¿sí? Que una esposa puede hablar la verdad con tu esposo en amor. Y también, la sumisión no significa que una mujer viva con miedo a tu marido. 1 Juan capítulo 4 versículo 18 habla sobre eso. Y a veces las esposas viven con su marido violento, por ejemplo, y es una situación temible. Y esto no significa que tengan que vivir con miedo a sus maridos y no pueden recibir ayuda, por ejemplo, de su iglesia o el gobierno o algunos amigos.
Am, entonces, eso es importante entender. También la esposa es ayudante, ¿ok? Entonces, la idea acá es que la esposa completa a su marido. Después de crear todo el mundo, Dios declaró todo era bueno, pero faltaba algo, ¿sí? En Génesis capítulo 2, versículo 18, dice, entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Es interesante, porque si leemos el contexto de Génesis, vemos aquí es lo que, debería ser la plenitud del hombre. Por ejemplo, el hombre, él tenía un trabajo de realización que completar. Estaba en un ambiente perfecto en el jardín de Edén. El hombre estaba con Dios. Sin embargo, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. El hombre necesita un ayudante. Y la verdad, para mí, todos los días me acuerdo de la inteligencia de Dios para crear y darme una ayudante en Danica, mi esposa. Entonces, la idea bíblica de ayudante es en realidad una idea muy hermosa. Tiene la idea de una persona que contribuye a la satisfacción de una necesidad o la promoción de un propósito específico. Quizás en nuestra cultura tenemos la idea que ayudante es de menor valor que la otra persona a quien se ayuda. Pero no es así. De hecho, vemos que Dios en la Biblia es un ayudante a su pueblo. En Éxodo capítulo 18, versículo 4, dice, el nombre del otro era Eliezer, pues había dicho, el Dios de mi padre fue mi ayuda y me libró de la espada de Faraón. En el contexto de su matrimonio, ¿qué significa ser ayudante? Seguramente es más que lavar los platos y cocinar comida, ¿sí? Nueva Marcas, una organización muy buena, dice sobre este punto, dice, así pues, en el contexto del primer matrimonio, Eva debía ser igual a Adán, con sus propios dones distintos que lo complementaría en todos los sentidos, aunque sometería a su liderazgo en su matrimonio. Ella debía mejorar sus debilidades y agudizar sus fortalezas. Debía utilizar su sabiduría, su fuerza, su perspectiva, su perspicacia, a su creatividad para ayudarle en lo que él necesitara. Y el llamado de él era amarla y protegerla en una forma sacrificial. Entonces, el mandamiento bíblico es que la esposa debe ayudar y ser un ayudante. Pero tenemos que tener en cuenta que esto puede ser diferente entre matrimonios y culturales, obvio. Por ejemplo, mi esposa me va a ayudar de manera diferente a como su esposa te ayuda, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestros matrimonios son diferentes. Mis debilidades y fortalezas son diferentes a las suyas.
Mi trabajo es diferente al suyo. Nuestra etapa de la vida es diferente con los hijos. Nosotros tenemos 5 hijos menores y quizás ustedes tienen hijos mayores. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, mi esposa va a estar a mi lado para ayudarme en mi rol de padre. Ella complementará mis debilidades. Y hay muchos. Y otra cosa, creo que hay una de las formas que una esposa puede ser un ayudante es ser su mejor amiga, ¿sí? El hecho de que Dios creará un ayudante no era solo para ayudarle a completar las tareas, sino que en muchos sentidos proporcionará una amistad y una compañía a su marido que ninguna otra persona puede o ni debería cumplir. Entonces, aplicaciones prácticas con las mujeres. ¿Estás ayudando a tu esposo o estás más preocupado en cumplir tus sueños para tu vida? ¿Has hablado con tu esposo recientemente para ver en cómo puedes ayudarlo? Bueno, otra cosa que vemos en la Biblia es que la esposa es ayudante, pero también es proveedor de vida. En Génesis 3:20 dice que el hombre le puso por nombre Eva a su mujer porque era la madre de todos los vivientes. ¿Qué significa eso? Primero, significa que es por Eva que la vida es a través del propio ser de Eva. Su cuerpo, que la vida sería traída. Y también su nombre significa dador de vida. Bueno, creo que desde el principio la mujer tenía un rol muy importante para traer y alimentar la vida en este mundo. Y quizás hay algunas preguntas que tienen, por ejemplo, ¿es solo a través del embarazo y el parto que una mujer puede ser dadora de vida? ¿O qué pasa con mujeres que no pueden tener hijos o jóvenes que por razones obvias no están listas para tener bebés? O las abuelas que ya pasó esta temporada de su vida. Entonces, la pregunta es ¿cómo puede ser una mujer una dadora de vida? Bueno, primero, la primera forma que una mujer puede ser una dadora de vida es abrazando el papel de traer niños a este mundo. Hermanos y hermanas, los hijos son un regalo de Dios. Y como cristianos deberíamos tener esta mentalidad en el mundo, que los niños, los hijos son un regalo de Dios. También es por la esposa o la mujer puede ser una dadora de vida, es por el cuidado de su casa y la crianza de los hijos. Y sé que cuando mi esposa viaja por un par de días a cualquier lugar, la casa tiene menos orden. Y bueno, también vemos en el Proverbios capítulo 31, cuando habla sobre la mujer hacendosa, una de las características de esta mujer es que cuida a su casa. Proverbios capítulo 31, versículo 13 a 15 dice, busca lana y lino y con agrado trabaja con sus manos.
Es como las naves de mercader trae su alimento de lejos. También se levanta cuando aún es de noche y da alimento a los de su casa y traerá sus doncellas. Entonces, estos versículos capturan cómo la mujer da vida en la forma en que nutre y cuida a las necesidades físicas de su casa. Pero también vemos que esta mujer dio vida en su extensión de bondad a los pobres. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 31, versículo 20, dice, extiende su mano al pobre y alarga sus manos al necesitado. También vemos cómo ella da vida en el sentido de que habla sabiduría a los necios. Proverbios 31, versículo 26, dice, ella abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Las mujeres dan vida, diciendo también palabras de vida a las personas de su entorno que lo necesitan. Todo eso para decir, si sos madre, una forma en que cumples tu rol es cumpliendo el rol de proveer vida y nutrir vida en la casa. Pero ¿qué pasa si no estás casado o no tienen hijos? Vemos otro ejemplo en Tito capítulo en Tito capítulo 2, versículo 3 a 5, dice asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñan lo bueno, para que puedan instruir a las jóvenes a que amen sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, haciéndosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces yo estaba leyendo un libro de ayuda y explicaba que todavía puedes cumplir este papel en tu vida si no sos madre o sos joven. Por ejemplo, dice, las madres dan vida no solo al nacimiento. Cada mujer está llamada a ser una dadora de vida y cada relación y cada ministerio que Dios confía a nuestro cuidado. Todas las mujeres redimidas dan vida. Las palabras de aliento dan vida a los desanimados. Los ministerios de compasión infunden vida a los cansados y advertidos. Los ministerios de disponibilidad y hospitalidad, más allá de los amigos y la familia, modelan el modo de vida del pacto. Los ministerios a los vecinos no salvos regalan destellos de vida. Cuando vivimos la vida de la bondad amorosa, impartimos vida en una mirada de funciones maternas. Entonces, para aquellas que no tienen hijos o están solteras, ustedes también pueden dar vida en el mundo. Pueden ayudar en la iglesia con los niños, pueden ayudar una madre que está pasando por momentos difíciles. Hay muchas formas de ser una dadora de vida.
la última cosa que quiero decir es no solo al respecto de lo que una mujer hace, sino de lo que una mujer es decir, su amor a Dios. Si recordamos bien los primeros versículos de Proverbios, recordamos que describe la persona que tiene sabiduría en este mundo. Esta persona es la persona que teme al Señor. Proverbios 1:7 dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Lo que debería llamar a nuestra atención es que el último proverbio habla sobre la mujer hacendosa o excelente. A Proverbios 31, versículo 30, que habla sobre esta mujer, dice, engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Entonces, yo diría que la mujer más sabia en el mundo no es la mujer más exitosa, rica o hermosa. No, la mujer más sabia y más excelente es ella que ama y teme a Dios. Como Carolyn Mahaney dice, la verdadera belleza es contemplar y reflejar la belleza de Dios. Es la mujer que reconoce el poder de la cruz y el poder de reconciliarla con un Dios santo. Bueno, muchas gracias.